La historia inicia en una secundaria estadounidense, donde conocemos a Ginny, una adolescente de 15 años con una madre de 30 años, Georgia, quien la tuvo a los 15 años. En eso, a Ginny le notifican que su adinerado padrastro Kenny acaba de tener un accidente en el cual perdió la vida. Por esto se presenta a su funeral, donde Georgia finge dolor por su pérdida, ante la mirada furiosa de la anterior esposa del difunto, quien era 20 años mayor que Georgia. Tras este acontecimiento, la joven madre junto a Ginny y su otro hijo, el pequeño de Austin de 9 años, se mudan a la ciudad de Wellsbury, en Nueva Inglaterra. En el camino la que conduce es Ginny, mostrándonos que es mucho más madura que la dinámica Georgia. Un flashback toma lugar, en el que vemos a una Georgia de 15 años huyendo de su casa, luego de ser golpeada por su padrastro. De vuelta en el presente, mientras desempacaba en su nueva casa, Georgia recibe la visita de Ellen, la vecina de la casa de al lado, quien le da la bienvenida. Mientras tanto, desde la ventana de su habitación, Ginny ve a Marcus, el hijo adolescente de Ellen, tratando de escapar de su casa, pues fue castigado por fumar marihuana. A los segundos es sorprendida por Georgia, de quien Ginny se queja alegando que ya es la quinta ciudad a la que se mudan, aunque terminan abrazándose igualmente. Luego de una noche de ocio, Georgia lleva a su hijo al amanecer a su nuevo colegio. Enseguida, la despampanante Georgia llama la atención de otras madres, quienes claramente son más viejas que ella. Por otro lado, en la secundaria Wellsbury, Ginny tiene problemas para adaptarse a sus nuevos profesores. Al salir de una clase se topa con Marcus, quien a pesar de su arrogancia le deja una buena primera impresión. Tras eso, conoce a la excéntrica Maxine, la hermana gemela de Marcus, quien se autoproclama su amiga de inmediato. Por otro lado, en la cafetería Blue Farm, Georgia se topa con el carismático alcalde Paul, de quien queda enganchada a primera vista, por esto lo invita a sentarse con ella. En la conversación, Georgia le pregunta si tiene algún trabajo disponible en su oficina, a lo que el alcalde responde que no están contratando personal por ahora. Otro flashback de hace 15 años toma lugar, en el que Georgia conoce en un bar a Sion, el futuro padre de Ginny. De vuelta al presente, Ginny es invitada a casa de Maxine, donde se cruza con Marcus, quien sin previo aviso trata de besarla, pero al final solo era una broma. Al salir de la casa se vuelve a encontrar con él, sin embargo esta vez Ginny lo sorprende llevándose su moto, con la que da una vuelta por la manzana. Al volver con Marcus lo besa de forma inesperada, pero él se separa rápidamente, ya que su novia Padma se estaba aproximando. Cuando vuelve a casa, Ginny es regañada por su madre, quien le grita que se aleje de tipos como Marcus. En respuesta, la adolescente se queja de su promiscuidad, revelando que la vio cenando con Paul. Al día siguiente, Georgia llama a su abogado, Marty, quien le notifica que la ex de Kenny está intentando reclamar la fortuna del difunto. Debido a esto, Georgia no tiene dinero en sus tarjetas. Segundos después, lleva a Austin con Zack, el niño que le hace bullying, permitiéndole que lo golpee en venganza. Tras eso, pasa por la secundaria Wellsbury a recoger a Ginny, a quien le pide disculpas por gritarle, diciéndole que se preocupa por ella, pues a su edad también salía con chicos malos que le terminaron haciendo daño. Poco después, Georgia y Maxine ayudan a preparar a Ginny para su primera cita con Hunter, un chico del instituto que la invitó a salir horas antes. En la siguiente escena vemos el inicio de la cita en una cafetería, donde Hunter hace entrar en confianza a Ginny, generando química entre los dos. Por la noche, Georgia y Ellen se presentan en una reunión de padres, quienes se están quejando de la mala alimentación que le dan a sus hijos en la secundaria. Aprovechando esto, Georgia alza la voz, señalando a Joe, el dueño de la Blue Farm y también dueño de una granja local, como el próximo proveedor de alimentos orgánicos para el colegio, una propuesta que es aplaudida por los padres. Esto impresiona tanto al alcalde que le ofrece un trabajo en su oficina. Mientras tanto, en su casa, Ginny recibe la visita inesperada de Marcus, quien se cuela por su ventana. Enseguida, el muchacho le roba un beso, alegando que tiene celos de verla con Hunter. Ante esto, Ginny no resiste y le devuelve el beso, haciendo el delicioso después, lo que resulta ser la primera vez de Ginny. Aunque el encuentro termina de forma agridulce, pues Marcus se va rápidamente, algo por lo que Ginny se siente utilizada. Un nuevo flashback toma lugar de hace unos pocos meses, cuando las protagonistas vivían con Kenny, quien toca de forma inadecuada a Ginny mientras practicaba yoga. Días después vemos a Kenny conduciendo mientras se toma su café, el cual fue envenenado con acónito por Georgia.
Regresando al presente en la secundaria, Ginny tiene problemas para encajar con Nora y Abby, las amigas de Maxine, pues todas se preocupan mucho por maquillaje y cosas banales, algo en lo que ella no tiene interés. Luego, en los pasillos, Ginny es interceptada por Brakia, la capitana de hockey del equipo de secundaria, ofreciéndole unirse a las prácticas. Por otro lado, Georgia asiste a su primer día de trabajo en la alcaldía, donde conoce a Nick, el asistente de Paul. Apenas pasaron unos minutos cuando Nick nota que Georgia quiere llevarse bien con él solo para acercarse a Paul, aclarándole que alguien como el alcalde jamás saldría con una mujer como ella, aunque la realidad es que Nick es gay y tiene cierto interés por su jefe. Por la noche, Maxine lleva a Ginny a una reunión con sus amigos, donde fuman y beben sin supervisión. En eso, las amigas de Maxine comienzan a hablar de Hunter, revelando que todas tuvieron momentos íntimos con él, incomodando a Ginny. El resto de la reunión, Ginny trata de conectar con los demás, pero estos no entienden su manera tan profunda de ver el mundo. Cuando regresa a casa, Ginny es recibida por su madre, a quien le confiesa que probó marihuana, por su acuerdo de no secretos. Sin embargo, Georgia no se lo toma mal, pero sí le deja claro que cuando pierda la virginidad debe decírselo, desconociendo que ya lo había hecho. Al otro día en la secundaria, una molesta Ginny le notifica a Marcus, quien le había ignorado desde que hicieron el delicioso, que se tomó la pastilla del día siguiente para evitar sorpresas. Por su lado, Austin es seleccionado como estrella de la semana en su preescolar, por lo que realiza una exposición de las cartas que su padre le envía desde prisión, señalándolo como un mago que está en Azkaban, pues el niño es muy fan de Harry Potter. Al escuchar esto, Zack se burla de él, alegando que si hubiera sido seleccionado como estrella de la semana lo haría mucho mejor. Regresamos con Ginny acompañando a Nora y Abby en una tienda de ropa, donde se ve obligada por ellas a robar artículos. Sí. No obstante, no llegan muy lejos, pues la empleada la vio haciendo esto. Mientras tanto, en la alcaldía, Georgia aprovecha un descuido de Nick para usar su PC, en la que ve el horario semanal de Paul. Segundos después, es llamada por el delito que cometió su hija, así que se presenta en la tienda clamando que Ginny jamás robaría algo, aunque ella misma le confiesa que sí lo hizo. Para empeorar las cosas, Nora y Abby se hacen las desentendidas, señalando a Ginny como la única culpable. Molesta, Georgia se lleva a su hija a la cafetería de Joe, donde le deja claro que Abby y Nora no son su clase de amigas. Ante esto, Ginny confiesa que solo quería caerles bien. En eso, Joe se acerca para pedir su orden, momento que Georgia aprovecha para convencerlo de contratar a su hija como empleada de la cafetería, para que aprenda el valor del dinero. Al próximo día, Austin se gana la admiración de sus compañeros, luego de que su madre les enviara a todos paletas de helado. Al mismo tiempo, en la secundaria, Maxine pasa tiempo con Ginny, ignorando a Abby y Nora, enterada de cómo traicionaron a su nueva amiga. Más tarde, Georgia se presenta en el juego de bolos a campo abierto de Paul, donde lo impresiona con el conocimiento que ha recolectado en el trabajo. Al anochecer, Marcus irrumpe en la habitación de Ginny, quien le grita por haberla ignorado esos días, desahogándose de todas las penurias que le han pasado desde que se mudó a Wellsbury. Al principio, Marcus la consuela, pero cuando la intenta besar, ella le ordena irse. Minutos después, al ver a su hija triste, Georgia la lleva a la sala junto a Austin, donde bailan y se divierten. Durante esa escena se muestran vistazos de la Georgia de 15 años, enamorándose de Zion y yéndose con él a recorrer el país. En el camino paran en una tienda, la cual Georgia asalta con un revólver. De vuelta al presente, Ginny recibe la visita inesperada de Abby y Nora, quienes le piden disculpas, regalándole muchos artículos de maquillaje. Por otro lado, se revela que es Georgia quien escribe las cartas del padre de Austin. Otro flashback de hace 15 años toma lugar, en el que Georgia regresa a su casa, disparándole en la mano a su padrastro. En el presente, la exesposa de Kenny contrata a Gabriel, un detective privado, para investigar a Georgia Miller, de quien descubre que su nombre real no es ese, sino Mary Atkins, y que se ha mudado múltiples veces con varios nombres. Además, descubre que con Zion tuvo a Ginny y con Hill Timmins, un convicto, tuvo a Austin. Días después, vemos a Georgia llamando a Marty, pidiéndole que se apure con el dinero, pues las facturas comienzan a acumularse. Tras eso, Ginny aparece, pidiéndole que le pague una entrada para la pijamada de la secundaria, organizada por Ellen. Por esto se presenta en la casa de su vecina, donde paga la entrada de Ginny. Al ver la caja donde Ellen guarda el dinero, Georgia le ofrece acompañarla en la pijamada.
Poco después, en la alcaldía, Georgia le pide a Nick que sea niñero de Austin, pues ella estará en la pijamada. El asistente rechaza esto, pero Paul aparece de pronto, ofreciéndose a ser el niñero. Mientras tanto, en una práctica de teatro de la secundaria, Maxine se enamora de Riley, una compañera con quien ensaya un baile. Más tarde vemos a Ginny en su primer día de trabajo como cajera de Blue Farm. Su primer cliente es Marcus, atendiéndolo de forma fría y hostil. Por la noche, mientras escucha a sus padres discutir, Abby se coloca cinta adhesiva en las piernas para que se vean más delgadas, revelándonos que tiene problemas de imagen corporal. Por su parte, Ginny habla por chat con sus amigas, preguntándole si debe insinuarle a Hunter que le pida ser su novia, pues ya han salido muchas veces y hay mucha química entre ellos. Al día siguiente, el grupo Mang, compuesto por Maxine, Abby, Nora y Ginny, llegan con vestimenta combinada a la pijamada de la secundaria. Son recibidas por un comité de madres, entre ellas Georgia, quien aprovecha los segundos en los que atienden a alguien para robarse unos cuantos billetes de la caja. En el gimnasio del lugar se está desarrollando la pijamada, que es más una fiesta en realidad, donde Ginny y sus amigas bailan, se toman fotos en una cabina fotográfica y se divierten con sus demás compañeros. Mientras estaba en la cabina, Ginny es interceptada por Hunter, quien le da un tierno beso. Cuando regresa a la pista de baile, Ginny ve a Georgia vigilándola, por lo que se acerca a ella pidiéndole que vaya a otro lugar, ya que estaba llamando la atención de sus hormonales amigos. Regresamos con el pequeño Austin, siendo cuidado por Paul. A pesar de los intentos del alcalde por hacerlo reír, el niño lo ve como una amenaza, creyendo que él es el nuevo interés amoroso de su madre. Por otra parte, mientras está sentada en un inodoro del baño, Georgia recuerda cuando hace 15 años se hizo la prueba de embarazo, arrojando un resultado positivo. En la pijamada, Maxine divisa a Riley, llevándosela a un pasillo para hablar en privado. Ahí Maxine le confiesa su amor, robándole un beso. Tras esto, Riley le aclara con mucha delicadeza que es heterosexual. Volvemos con Georgia en la oficina principal, donde se roba una porción del dinero de las entradas. Mientras tanto, en el baño, Ginny le recuerda entusiasmada a Marcus que se está adaptando a Wellsbury. El muchacho difiere con esta opinión, confesando que se quiere ir del pueblo desde el año pasado, cuando su mejor amigo murió de cáncer. Al decir esto, no puede evitar que se le salgan unas lágrimas, pero aún así intenta besar a Ginny, aunque se detienen rápidamente al escuchar a Georgia y Maxine entrar, quien se encuentra consolando al adolescente por su reciente rechazo. Un flashback de hace 15 años toma lugar. En él vemos a Georgia interactuando con un joven Joe, quien estaba en un viaje escolar que lo llevó a cruzar caminos con ella. Al próximo amanecer, Paul despierta con Austin dormido en su hombro, cumpliendo con éxito su misión como niñero. Cuando va a la cocina, encuentra 2 tarjetas bancarias a nombre de Austin, descubriendo que Georgia usa el número social del niño para conseguir dinero. Regresamos a la secundaria, donde la pijamada llega a su fin. Mientras los estudiantes salen, Hunter le pide a Ginny que sea su novia, propuesta que ella acepta. Este momento es visto por Marcus desde un sitio cercano. Más tarde, en el teatro de la institución, Maxine conoce a Sophie, una estudiante latina, de quien se enamora, olvidando a Riley. Días después, Ginny es testigo de un ensayo de la banda de Hunter, de la que también forma parte Padma y Brody, un amigo de la secundaria. El grupo se prepara para la batalla de bandas, la competición musical de Wellsbury. Por otro lado, en una reunión de padres, Cynthia, una agente inmobiliaria y madre de Zack, propone que realicen una gran venta de pasteles para recaudar fondos destinados al colegio, una costumbre que llevan años haciendo. Al escuchar esto, Georgia alza la voz, proponiendo otra idea, una noche de casino. Por supuesto, esta idea termina siendo rechazada. Luego, en su jornada laboral, Georgia es convocada a la oficina de Paul, quien la confronta por las tarjetas de crédito a nombre de Austin. Ante eso, Georgia miente señalando a Hill, el padre de Austin, como el culpable, alegando que ahora está en prisión por malversación de fondos, lo cual sí es cierto. Sintiéndose culpable por pensar mal de Georgia, Paul accede a realizar la noche de casino. A los segundos, Cynthia se presenta en la oficina, a quien el alcalde le comunica que el casino es una mejor idea, pues recaudarán más dinero. Cuando regresa a su casa, Georgia es interceptada por Ellen, notificándole que un hombre ha pasado por el vecindario mostrando especial interés por la casa de Georgia.
Mientras tanto, en la habitación de Maxine, el grupo de chicas Mang está viendo videos de adultos, riéndose de la imagen distorsionada de la realidad que representan. Este tema los lleva a hablar de sus encuentros íntimos con chicos, momento que Ginny confiesa que Hunter apenas la ha besado, dudando de si de verdad la ama. Tras eso continúan viendo el video, llegando a la conclusión de que los hombres no saben darle placer a una mujer. Poco después, en su habitación, Ginny trata de llamar la atención de Hunter, enviándoles fotos suyas en ropa interior, pero él sigue ignorándola. A los minutos recibe un mensaje de Marcus saludándola, a quien le envía una foto subida de tono, algo a lo que él responde elogiando su belleza. Luego de eso, Marcus le revela que escuchó su opinión sobre el placer y los hombres, alentándola a tocarse a sí misma, algo que Ginny nunca había hecho, pero igualmente lo intenta, con un cepillo de dientes. A la mañana siguiente, Georgia y Nick hacen cientos de llamadas para conseguir todo lo necesario para la noche de casino, pero su progreso es demasiado lento. Por esto, Georgia se dirige a la cafetería de Joe, quien poco a poco comienza a reconocerla como la chica que conoció 15 años atrás. Más tarde, Ginny es obligada por su madre a tomar pastillas anticonceptivas, pues la vio la noche anterior tomándose fotos en ropa interior, deduciendo que haría el delicioso pronto, por lo que debería estar preparada. Al regresar a casa, Ginny le confiesa a su madre que Hunter no quiere tocarla, preguntándole cómo ella logra captar la atención de los hombres. Ante esa pregunta, Georgia le responde que nadie es perfecto, incluso ella. Un flashback de Georgia toma lugar en el que conoce a Lynette, la madre de Zion, luego de enterarse de su embarazo. A pesar de estar molesta por esto, Lynette le promete a Georgia que la apoyará en todo el proceso. De vuelta al presente, vemos a Ginny trabajando en Blue Farm, mientras Maxine la persigue describiendo lo mucho que le gusta a Sophie. Al atardecer, en un gran salón, Georgia, Ginny y Nick se ponen manos a la obra para hacer los preparativos de la noche del casino. En la noche vemos el inicio del gran evento, donde Georgia recolecta dinero de todos los presentes, aunque sigue sin superar los $5,000 recaudados, el récord que alcanzó Cynthia con su venta de pasteles en años anteriores. Al mismo tiempo, los estudiantes de la secundaria están en batalla de bandas. En eso, Maxine se acerca a Sophie, coqueteándose un poco entre ambas. A unos metros, Ginny se queja de Hunter por no responder la foto, pero él se va antes de decirle algo, ya que tiene que presentarse con su banda. Volvemos con Georgia, quien en un intento de recaudar más fondos anuncia una subasta de una cena costosa en Blue Farm, sin pedirle permiso a Joe. Por sorpresa, esto se termina vendiendo, por lo que Georgia continúa ofreciendo distintas subastas, aprovechándose de la ingenuidad de los padres. Como artículo final, subasta un pastel de Cynthia, aunque antes de recibir ofertas, ella misma lo compra por un precio muy bajo. Minutos después, Paul se le acerca, felicitándola por superar con creces el dinero recaudado de eventos pasados. De regreso en la batalla de bandas, Hunter le dedica una canción de amor a Ginny a manera de disculpas. Al terminar la canción, Hunter le revela a su novia que pasó días escribiéndola, por eso no ha podido estar al tanto de ella. Sobre el tema de la foto que le mandó, le dice que no respondió por respeto a su cuerpo, pero aclara que le parece muy atractiva, acabando con la inseguridad de Ginny. Al volver a su casa, Georgia encuentra a Hunter y a Ginny viendo una película en la sala. Enseguida el muchacho se levanta, presentándose como el novio de su hija. Tras eso, Georgia esconde el dinero que robó de la noche de casino en un compartimiento secreto de su cuarto. Después llama a Paul, confesándole que se siente atraída por él, quien en respuesta la invita a cenar. La narrativa avanza unos días después, al mes de octubre, época en la que las casas de Wellsbury son decoradas de Halloween, todos excepto la casa de Georgia, quien en ese momento recibe una llamada de un número desconocido, pero cuando atiende nadie le habla. Tras eso aparece Ginny, preocupada por las fallas de electricidad de la casa, preguntándole a su madre si pueden costear reparaciones. Luego vemos a la familia cenando, ocasión en la que Georgia le cuenta a su hija cómo conoció a los padres de Zion. En eso, Ginny recibe una notificación en su teléfono, descubriendo que la canción de Hunter se hizo viral en YouTube. Gracias a esto, la popularidad de Ginny aumenta en la secundaria, recibiendo saludos de muchos compañeros. Eso también le da más poder en su grupo de amigas, ejerciendo influencia en las decisiones. Por otro lado, en Blue Farm, Ellen le notifica a Georgia que debe buscarse un disfraz para el festival de otoño, una costumbre de Wellsbury, la cual Georgia puede repotenciar como hizo con la noche de casino. Poco después, mientras trabaja en la cafetería, Ginny escucha una conversación entre Padma y una amiga, quien le recomienda que deje a Marcus, pues su relación no es real del todo.
Al anochecer se hace realidad la cena entre Georgia y Paul en Blue Farm, mientras son vistos con melancolía por Joe. Al mismo tiempo, Ginny está en la casa de Hunter, conociendo a sus padres. En un flashback, vemos a Georgia junto a una pequeña Ginny en casa de los padres de Zion, quienes le piden la custodia de su hija para que puedan continuar con sus vidas, pues siguen siendo adolescentes. Volvemos con la Ginny del presente, contándole a sus suegros la complicada relación de su madre con Zion y demás hombres. Al día siguiente, vemos que la casa de las protagonistas está ambientada de Halloween, pues Georgia hurtó las decoraciones del jardín de otra casa, sorprendiendo a Ginny. Minutos después, Ginny y sus amigas están maquillando a niños con temática de Halloween en el festival de otoño. En eso, Marcus se presenta, pidiéndole a la chica que le pinte un corazón en su mejilla, generando un momento tenso, pues lo había ignorado por días. Al terminar su trabajo, se revela que la chica no pintó un corazón, sino un miembro masculino. Luego el alcalde se sube a una tarima, comunicándoles a los ciudadanos que remodelará la biblioteca pública. Al escuchar eso, Cynthia le quita el micrófono, rechazando la idea de modificar un edificio tan viejo, apostando por mantener las viejas tradiciones. Sumado a esto, les revela a todos que Paul tuvo una cita con su asistente Georgia, señalándolo de irresponsable. Por esto, anuncia su candidatura a alcaldesa de Wellsbury. Por la noche, se está desarrollando una fiesta de Halloween en el sótano de Press. En eso, el grupo Mank aparece, vestidas con distintos outfits de Britney Spears. Pasado un rato de bebidas y bailes, Ginny entra al baño, donde ve los comentarios racistas dirigidos a ella en el video de Hunter, aguantando las ganas de llorar. Por otra parte, en la alcaldía solo quedan Georgia y Paul, quien le deja claro que no dejará que un rumor los separe, besándola apasionadamente. Mientras tanto, en su casa, Austin nota que alguien está acechando el lugar desde fuera. Regresamos a la fiesta, donde Maxine se pasa de confianza con Sophie, haciéndola sentir incómoda. Minutos después, al retornar a su casa, Georgia descubre que su hermana Maddie está ahí. En casa de Maxine, Ginny la está consolando por lo que pasó con Sophie. En eso Marcus aparece, cuidando de su hermana. Al ver eso, Ginny le pide disculpas por ignorarlo, llegando al acuerdo de ser amigos. Tras eso, la chica regresa a su hogar, sorprendiéndose con la presencia de su tía Maddie y su primo Caleb, a quienes no conocía. Esto despierta la furia de Ginny, tachando de mentirosa a su madre, pues siempre les dijo que no tenía más familiares. Ante esto, Georgia trata de pedirle disculpas, pero su hija continúa insultándola, exclamando que creía que en Wellsbury no habría más mentiras de su parte. Un flashback de Georgia toma lugar, en el que la vemos llevándose a Ginny a escondidas de los padres de Zion, aceptando criarla por su cuenta. De vuelta al presente, vemos al detective Gabriel vigilando la casa de las protagonistas. Al otro día, en el preescolar, Zack hace un comentario morboso sobre Georgia. Enfadado, Austin se acerca silenciosamente hacia él, clavándole un lápiz en la mano. En la siguiente escena, vemos una reunión entre el director con Georgia y Cynthia, llegando al acuerdo de que Austin será suspendido por un tiempo y que debe ir a terapia. Tras eso, Georgia regresa con su hijo a su auto, donde expresa que Zack merecía esa agresión y que no lo llevará a la terapia. Al escuchar esto, Ginny se molesta, diciéndole a su madre que no es la indicada para tomar esas decisiones, sobre todo porque mintió sobre su familia. Georgia responde a esto que no mencionó nada sobre Maddie porque es muy problemática. No obstante, esto sigue sin calmar a Ginny. Al volver a su casa, George habla con su hermana, quien la pone al tanto de su vida y de cómo ha estado su madre. Sumado a esto, le confiesa que su visita se debe a que la extraña mucho, argumentando que su hijo Caleb tenía que conocer a sus primos. Poco después, en su habitación, Georgia ve con cariño unas fotos de su infancia que Maddie le regaló. Esto da paso a otro flashback, en el que vemos a Georgia viviendo con su bebé Ginny en una pequeña habitación en el hotel de su jefe Anthony, quien se le insinúa más de una vez, pero Georgia lo ignora. En el presente, Nick le enseña a Georgia cómo pagar las facturas de la alcaldía, momento en el que ella ve la enorme cantidad de dinero que ellos tienen. En la secundaria, Ginny le cuenta el caso de Austin a Abby, quien le revela que su padre es terapeuta, accediendo a concretar una cita con algunos de sus colegas para tratar a su hermano. Regresamos a la alcaldía con Georgia, quien recibe la visita de Jesse, el interés amoroso de Nick, aunque en realidad es el detective Gabriel, usando una identidad falsa. En otro flashback se muestra que Georgia convenció a Anthony de usar su apartamento como un casino clandestino, algo que termina funcionando hasta que una noche Maddie aparece.
Regresamos al presente, momento en el que Maddie irrumpe a Blue Farm sentándose con las amigas de Ginny, incomodándolas a todas. Al volver a casa, Ginny se queja de esto con su madre, quien sufre un ataque de nervios de solo escucharla. Para empeorar las cosas, debe atender un pequeño incendio que Austin causó en el jardín. Tras eso, Georgia confronta a Maddie en la cafetería, ya que permitió que los niños jugaran con unos artículos inflamables. Por unos segundos, Maddie se ausenta para ir al baño, momento en el que Joe le dice a Georgia que a la familia se le debe tener paciencia. Al pasar unas horas, vemos que Georgia y Maddie se emborracharon juntas, incluso invitan a Joe a bailar. Mientras tanto, Ginny, Maxine y Marcus están jugando con Austin y Caleb, haciendo de niñeros. A los minutos, Joe, Georgia y Maddie entran a la casa, momento en el que Ginny no puede evitar ver a su madre con odio, confesándole en privado a Marcus que ella arruina todo. En el piso de arriba, Joe está cargando en brazos a una mareada Maddie hasta una habitación, mientras Georgia prepara la cama para su hermana. De momento, Paul aparece con flores para ella, confundiéndose al ver a Maddie. Por esto, Georgia le confiesa que le ha ocultado muchas cosas y que su vida ha sido un desastre, a diferencia de la del alcalde, aunque él le deja claro que la ama, sin importarle su pasado. Tras eso, Georgia regresa a la habitación de Maddie, desbloqueando su teléfono con su dedo. En él descubre que estaba hablando con un tal Córdoba, quien le ofrecía dinero a cambio de información de ella. Por esto, Georgia busca ese apellido en internet, encontrando una foto de Gabriel. Al amanecer, Ginny le pregunta a su tía cómo son sus abuelos, a lo que ella responde con sinceridad, revelándole que su abuela es drogadicta. También le menciona que ella y Georgia nacieron de diferentes padres. Tras eso se van a comer helado con los niños, acontecimiento en el que Ginny aprende a aceptar a su tía. En un flashback, en el apartamento de Georgia la vemos echando a su hermana luego de que cometiera una imprudencia con Ginny. Antes de irse, Maddie le roba todo su dinero, el cual tenía escondido debajo del colchón. En el presente, Georgia echa a su hermana de su casa, dándole el doble de dinero que el detective le iba a pagar. Esto no apacigua a Maddie, quejándose de que la haya abandonado cuando era un adolescente, confesando que su padrastro le pegaba. Ignorando esto, Georgia se mantiene firme, por lo que Maddie se va furiosa junto a Caleb. Poco después, en la secundaria, Maxine le pide disculpas a Sophie por incomodarla en la fiesta, pidiéndole otra oportunidad, algo que la chica acepta. Mientras tanto, luego de escapar de clases, Ginny descubre el escondite donde su madre guarda el dinero, junto a fotos de su infancia y un revólver. A los segundos aparece Georgia apuntándola con una pistola, pues creía que era un ladrón. Tras ese tenso momento, Ginny le pide la verdad sobre su vida, a lo que Georgia responde abofeteándola. Minutos después, le pide disculpas a su hija, aclarándole que si se entera de la verdad no la vería como su madre. Por la noche, Ginny llama por teléfono a su padre. Tiempo después, llega el cumpleaños número 16 de Ginny, por lo que Georgia le regala un pastel, aunque su relación continúa siendo algo tensa. En la siguiente escena, Ginny toca un piano eléctrico que su padre le envió como regalo. Luego, en la secundaria, Ginny y Maxine le piden a Marcus su consentimiento para hacer la fiesta de cumpleaños en su casa. Tras eso, el grupo Mang recibe con regalos a Ginny, aunque Abby es la única que no se muestra entusiasmada. De pronto, Hunter aparece en el pasillo, bailando tap junto a otros estudiantes, mientras se hace camino hasta su novia, besándola de forma romántica y conmoviendo a todos. Por otro lado, en un auditorio se está desarrollando un debate electoral entre Paul y Cynthia, en el que cada uno menciona los cambios que harán en Wellsbury si son elegidos, en el caso de Paul, reelegido. Mientras tanto, en el comedor de la secundaria, Maxine confiesa a sus amigas que hará el delicioso con Sophie, revelándonos que llevan un tiempo siendo pareja. Ante esto, Ginny aclama que hará lo mismo con Hunter. Esto emociona a Maxine, exclamando que perderán la virginidad la misma noche, desconociendo que su amiga ya lo había hecho con su hermano. Poco después, mientras juegan fútbol en el jardín de su casa, Austin le confiesa a Paul que no quiere regresar al colegio, porque todos piensan que es raro por culpa de Zack. Como respuesta, Paul le sugiere que se disculpe con ese niño y no se deje llevar por la ira. Mientras, en la cafetería, Maxine se reúne con Ellen y Georgia, revelando que están planeando una pijamada sorpresa para Ginny. Más tarde, en su jornada laboral, Georgia llama a Marty, pidiéndole que haga algo, aunque no se revela el qué, respecto al detective que la estaba investigando.
Al anochecer, Ginny vuelve a discutir con su madre, exclamándole que como regalo de cumpleaños debería empezar a tratarla como una adulta. Luego, en su habitación, es visitada por Marcus, quien le regala un dibujo que hizo de ella. Cuando Ginny le da un abrazo en agradecimiento, Marcus intenta besarla, pero ella le deja claro que tiene novio. A la mañana siguiente, Georgia y sus hijos desayunan con Paul, por lo que Ginny aprovecha la situación para hablar de los ex de su madre. A los segundos, el grupo Mank aparece en la casa, dando inicio a la pijamada sorpresa. Las chicas llevan a Ginny a la sala, donde cada rincón está condicionado para embellecerse. A pesar de esto, Ginny sigue molesta, contándole a sus amigas que su madre solo pretende ser cool. Sin embargo, en realidad es una mentirosa, incluso les confiesa que tiene 2 armas en la casa. Minutos después, convencen a Georgia para hacer un brindis de cumpleaños, dándole acceso a las botellas de licor, las cuales trasladan su contenido a otras botellas para llevárselas a la fiesta en casa de Maxine, donde de verdad quiere estar Ginny. Tras eso, reciben la visita de Nick junto a su novio Jesse. Para ponerlo a prueba, Georgia le llama a Gabriel, quien la corrige diciendo que su nombre es Jesse. Luego el detective recibe la llamada de un médico forense, quien le asegura que le enviará los resultados de la autopsia de Kenny. Cuando cae la noche, Ginny escapa de su casa junto a sus amigas, dirigiéndose a la de Maxine. Ahí Ginny y Hunter se encuentran a solas en una habitación, donde la pasión comienza a surgir entre los dos. En el proceso, ella se siente algo nerviosa, pues es su primera vez con su novio, aunque él la calma, diciéndole que no tienen por qué hacerlo si no se siente lista. Mientras tanto, en otra habitación, Maxine y Sophie también están en un momento íntimo, en el que Maxine se esfuerza demasiado en crear el ambiente perfecto, pues perderá la virginidad con ella. Por esto, Sophie la tranquiliza, comentándole que no tiene por qué apurarse. Regresamos con Georgia, entrando al cuarto de su hija con algunos snacks para sus amigas, solo para descubrir que se habían fugado. Debido a esto, la mujer llama a la policía para reportar ruidos fuertes en casa de Maxine. En la fiesta, Ginny y Maxine se confiesan que ninguna hizo el delicioso, pero tuvieron un momento lindo con sus parejas. Después todos se emborrachan, momento en el que Ginny les confiesa que jamás ha tenido amigos antes, agradeciéndoles por darle una oportunidad a ella. De pronto, irrumpen 2 policías, llevándose a los adolescentes. Esto es visto por Georgia desde su casa, quien rechaza hacer algo al respecto, alegando que su hija se lo merecía por irse sin su permiso. Paul trata de hacerla cambiar de opinión, pero ella no da su brazo a torcer. Un nuevo flashback toma lugar, en el que vemos a la Georgia adolescente siendo arrestada por su casino ilegal. Para no perder la custodia de Ginny, miente, diciendo que está comprometida con Anthony, quien le puede otorgar un ambiente estable a su hija. En el presente, Paul recoge a Ginny en la estación de policía. La adolescente creía que iba a sermonearla, pero el hombre la sorprende señalándola como una gran hermana para Austin y confesando que ama a su madre. Esto conmueve a Ginny, aclamando que no había visto a su madre tan feliz antes. Gracias a esto, Ginny regresa a su casa dispuesta a escuchar a Georgia, quien finalmente le revela los secretos de su pasado, contándole que su padrastro abusaba de ella y por eso huyó de casa, pasando por 1000 penurias más. Al día siguiente, cuando Ginny ya se había recuperado de la resaca, se disculpa con su madre por escaparse y por las cosas que tuvo que vivir en su adolescencia. Esta conversación termina con Georgia prometiendo que la trataría como una mujer adulta y con Ginny prometiendo que se comportaría a la altura. Antes de irse de su habitación, como ya no debía haber más secretos entre ellas, Georgia le notifica que están en quiebra por la culpa de la ex de Kenny. En la siguiente escena, vemos que Cynthia publicó un video publicitario difamando a Paul y a Georgia para convencer a los ciudadanos de votar por ella. Por otro lado, mientras caminaban de regreso a casa, Ginny y Maxine ven a Padma rompiendo con Marcus, pues él no mostraba compromiso en su pseudo relación. Poco después, Ginny se interesa en representar a su secundaria en el concurso nacional de ensayos del Pulitzer, un logro que la ayudaría a ingresar en una buena universidad. Luego, en los pasillos se presenta Sion, padre de Ginny, causándole gran alegría. Junto a ella se dirige a casa de Georgia, donde Sion les da recuerdos a todos de otros países, los cuales consiguió en su trabajo de fotógrafo nómada.
A la hora de dormir, Ginny le pide a su madre que no se enamore de nuevo de Sion, abogando porque se mantenga fiel a Paul y no cause más escándalos en Wellsbury. En un flashback se muestra a Georgia casándose con Anthony para no perder la custodia de Ginny. En el presente, Paul acude a una cena en casa de Georgia para conocer a Sion. Sorprendentemente, ambos se llevan muy bien casi de inmediato. Por otro lado, se revela que los padres de Abby se divorciaron y ninguna de sus amigas se ha percatado de ello, ignorando sus mensajes. Volvemos con Ginny, quien es llevada por su padre a un evento de poesía en vivo para darle inspiración a escribir su ensayo. Antes de que comience el show, Sion le comenta que Georgia tuvo buenas razones para no decirle nada sobre sus abuelos. Luego Sion se sube al escenario, recitando un hermoso poema en el que le comunica a Ginny que se quedará más tiempo con ella para apoyarla. Cuando regresan a casa, son recibidos por una furiosa Georgia, quien confronta a su hija porque pilló a Marcus subiendo por la ventana de su habitación. La discusión finaliza con ambas gritándose que se odian. Tras eso, Sion le aconseja a Georgia que deje a Ginny cometer errores porque se está convirtiendo en una mujer. Al día siguiente, Austin huye del preescolar apenas llega, pues aún no está listo para verse con Zack. Mientras tanto, Ginny presenta su ensayo sobre identidad personal a sus compañeros, conmoviendo a todos. Sin embargo, el profesor declara como ganador al ensayo de Hunter, señalando el de Ginny como inconvencional. Más tarde, Maxine y Sophie hacen el delicioso por primera vez. Al mismo tiempo, Ginny y Hunter están intentando hacer lo mismo, pero terminan discutiendo por el ensayo, ya que él defiende seguir las reglas porque es de origen taiwanés, mientras ella apuesta por romperlas por su color de piel. Por la noche, Ginny le cuenta sobre el ensayo a su padre, quien la alienta a ser fiel a sí misma. Luego se reúne con sus amigas en Blue Farm, a petición de Abby, quien las acusa de abandonarla en su momento más difícil. Por esto las chicas se disculpan con ella y prometen estar juntas siempre. Por otro lado, Gabriel descubre por medio de sus sesiones de espionaje que Georgia tiene una planta de acónito, la cual puede causar ataques cardíacos. Un flashback toma lugar en el que Georgia le da pastillas de más a Anthony, causándole una convulsión, pero decide no ayudarlo, dejándolo morir. De vuelta al presente, luego de que Cynthia publicara una entrevista con la madre de Nora, quien le revela que Georgia tiene armas en su casa, Paul visita a su novia, ordenándole que no vaya a una recaudación de fondos de su campaña, pues él está en contra de las armas. Para desquitarse, Georgia se termina acostando con Sion, reviviendo su pasión que siempre hubo entre los dos. A los minutos, Ginny entra a la habitación de su madre, descubriendo lo que hicieron. De inmediato, Ginny se va a su cuarto, donde se quiebra emocionalmente. De pronto, Marcus aparece desde la ventana, quien de forma sorpresiva le confiesa que está enamorado de ella. Esto molesta a Ginny, gritándole al muchacho que es un perdedor y no sabe tener una relación, haciendo que se vaya llorando. Segundos después, mientras conduce en su moto, Marcus termina chocando contra una valla. Al enterarse de eso, Ginny pasa toda la noche ansiosa, sintiéndose culpable del accidente de Marcus. En la casa ve al muchacho regresando a casa del hospital, con una contusión en su cabeza. Por su lado, Georgia se distancia de Sion, arrepentida de haberse acostado con él. En un flashback, la vemos junto a la pequeña Ginny volver a casa de Sion, luego de un año sin verse, pidiéndole refugio, pues Anthony había muerto. En la actualidad, Ginny escucha a Maxine reportando a sus amigas el estado de su hermano, aumentando su sensación de culpabilidad. Mientras tanto, Georgia se presenta en la alcaldía, donde Paul le pide disculpas por molestarse la noche anterior, aunque ella no le dice nada sobre su momento con Sion. Por otro lado, Gabriel le presenta a un juez evidencias en contra de Georgia, señalando que mató a su exmarido Kenny con acónito para quedarse con su fortuna. En respuesta, el juez autoriza la exhumación del cuerpo de Kenny para realizarle un examen toxicológico. En casa de Georgia, Austin está jugando a escondidas con Sion. Cuando se esconde en el armario de su madre, encuentra las supuestas cartas que su padre le enviaba desde prisión. Por su lado, mientras trabaja, Ginny recibe consejos de Joe, quien expresa que es muy claro que se siente atraída hacia Marcus, recomendándole que siga su corazón. Tras eso, Georgia pasa por la cafetería para llevar a Ginny a casa, momento en el que le promete que no volverá a cometer un desliz con Sion. Poco después, visitan el hogar de Ellen para cenar con su familia. Por unos segundos, Ginny se ausenta para ir al baño. En realidad se dirige al cuarto de Marcus para ver cómo se está recuperando, encontrándolo dormido. A los segundos, Padma aparece, comentando que es muy obvio que Marcus está enamorado de Ginny.
Cuando regresan a su casa, Georgia escucha a Sion confesándole que quiere mudarse cerca de Wellsbury, argumentando que a pesar de todos los lugares a los que ha viajado, su hogar siempre será donde ella esté. Al día siguiente, en el trabajo, Georgia le recomienda a Paul que realice un evento de remodelación del pueblo, en la que todos los vecinos aporten su colaboración y así se gane sus votos. Minutos después, desde una acera, Cynthia ve a Georgia cobrando el dinero de los fondos de la alcaldía. Por su parte, Sophie decide romper con Maxine, bajo el argumento de que su relación no funcionaría cuando se vaya a la universidad, ya que ella está en su último año en la secundaria. Mientras tanto, Sion le revela a Ginny que se compró un apartamento en Boston para estar cerca de ellas. Más tarde, el grupo Max se reúne en casa de Maxine para darle consuelo por su reciente ruptura. En eso, Ginny se ausenta unos minutos, yéndose a la habitación de Marcus, pidiéndole disculpas por las cosas horribles que le dijo, señalándose como la culpable de su accidente. Luego de decir esto, Marcus la abraza, aceptando sus disculpas e intentando besarla, momento que es visto desde el pasillo por Abby. Enseguida, Ginny habla en privado con Abby, quien le pide que por el bien de Maxine no diga nada sobre su romance con Marcus, pues eso rompería su grupo de amigas. Regresamos con Georgia como conductora del evento de recolecta para la reelección de Paul. A tan solo unos metros está Sion tomando fotos del acontecimiento. Esto da paso al siguiente flashback, en el que Georgia motiva a Sion para que salga a perseguir sus sueños, sintiéndose culpable de que trabaje en algo que no le gusta para mantenerla a ella y a Ginny. Volvemos al presente, luego de que el evento de recolecta finalice. En privado con Paul, Georgia le confiesa que se acostó con Sion, usándolo de excusa para intentar terminar su relación. Sin embargo, Paul le deja claro que no la dejará ir, ofreciéndole matrimonio. Al regresar a casa, Georgia encuentra a Sion con sus maletas, listo para irse, confesándole que no quiere interferir en su vida, pues se dio cuenta de que ella ya tiene una vida plena sin él. Minutos después, Sion se dirige a Blue Farm para despedirse de su hija, asegurándole que se verán más seguido. Molesta por la partida de su padre, Ginny irrumpe en la habitación de Marcus, donde se confiesan sus sentimientos mutuos, terminando por hacer el delicioso. Tras eso, Marcus le ofrece su apoyo en sus problemas emocionales, ya que la vio intentando hacerse daño con un encendedor hace unos días. Mientras tanto, Cynthia se infiltra en la oficina del alcalde, donde encuentra pruebas de que Georgia está malversando dinero. Por otro lado, Gabriel presencia la exhumación de Kenny, descubriendo que el cuerpo no está en la tumba. Volvemos con Ginny, a quien su hermanito le muestra las cartas de Hill, su padre, escritas por Georgia. Ante esto, Ginny promete que enviará a Hill las cartas escritas por Austin, que Georgia nunca le envió. Al mismo tiempo, en su casa, Maxine se topa con el teléfono de Marcus, descubriendo los mensajes románticos que se enviaba con Ginny, su mejor amiga. Días después, vemos que Georgia y Paul están comprometidos, mientras que Ginny y Austin están distanciados de su madre. Cuando asiste a la secundaria, Ginny es ignorada por sus amigas, en especial por Maxine. Por otro lado, Austin sigue faltando a clases y en su lugar prefiere pasear por el bosque. En la oficina de la alcaldía, Cynthia se aparece con una abogada, lista para denunciar a Georgia. Regresamos con Ginny, quien habla con Brakia, desahogándose juntas de las situaciones incómodas que viven como personas negras, en un pueblo compuesto de blancos en su mayoría. De vuelta en la alcaldía, Cynthia sale de la oficina hecha una furia, acusando públicamente a Georgia de malversar fondos del pueblo. Parecía que Georgia se había salvado, pues fue desestimada la denuncia, pero Nick se le acerca, diciéndole en voz baja que sabe que realizó un depósito de mucho dinero en la mañana, pero no revelará nada por el bien de la campaña electoral. Más tarde, Hunter visita a Ginny en su trabajo, confesándole que no quiere que su relación se termine, pues la sigue amando a pesar de los problemas que tuvieron. Tras eso, Joe aconseja a Ginny, diciéndole que debe ser brutalmente honesta con lo que siente, así hiera a algunos seres queridos. Luego de esto le deja libre el resto del día laboral. Antes de que Ginny se fuera, Joe se fija en sus gafas Ray-Ban, a lo que ella responde que se las regalaron a su madre cuando era adolescente. Esto le hace recordar a Joe el momento en el que conoció a Georgia hace 15 años, cuando le regaló esas mismas gafas. Minutos después, Georgia aparece en la cafetería, algo que Joe toma como una señal para confesarle lo que siente por ella, pero se detiene cuando ve su anillo de compromiso. Por la noche, Ginny asiste a un musical en el que Maxine actuará,
Antes de que inicie, se acerca a su amiga para preguntarle por qué ha estado ignorándola, quien le responde que se debe a que se acostó con su hermano. Al terminar el show, en un pasillo, Ginny se disculpa con Maxine por lo que hizo, pero nada logra apaciguarla. A los segundos, el resto de sus amigas aparecen, momento en el que Ginny culpa a Abby de contarle a Maxine de su romance con Marcus. Por supuesto, Abby rechaza esta acusación, porque ella no dijo nada sobre eso. Para empeorar las cosas, Hunter también aparece, a quien le revelan que Ginny le fue infiel. De pronto, Marcus se presenta, alegando que estaba de camino al baño. Sin más opción, confiesa que sí se acostó con Ginny, señalando que fue solo un error. Aunque igual se termina ganando un puñetazo de Hunter. Al final, Ginny se va con el corazón roto, creyendo que Marcus no la ama por las palabras que usó. Minutos después, en su casa, la discusión continúa entre Maxine y Marcus, por lo que Ellen interfiere, enterándose del romance de su hijo con Ginny. Enseguida, Ellen visita a Georgia para hablar de este tema. Al escuchar que ella ya sabía de esto, Ellen la señala como una mala madre. Tras eso, Georgia se dirige a confrontar a su hija para que le explique los motivos del por qué se acostó con Marcus teniendo novio. En respuesta, Ginny la acusa de alejarla de Zion, revelándole que envió las cartas de Austin a Hill, declarando que todo lo malo que hace lo aprendió de ella. Al día siguiente, una furiosa Ginny confronta a Gittes, su profesor de inglés, señalándolo como racista porque no reconoce que ella es la mejor de la clase. Sumado a esto, lo obliga a firmar una carta de recomendación universitaria, bajo la amenaza de que lo acusaría como racista de forma pública. Al mismo tiempo, en el preescolar, Georgia se entera de que Austin ha estado saltándose las clases, pidiéndole disculpas por falsificar las cartas de su padre y no enviarles las suyas. Volvemos con Ginny, siendo ignorada por Maxine y Nora en el comedor. Por esto se sienta con Brachia, conociendo a nuevos amigos. En esa escena también se revela que Abby fue expulsada del grupo por ocultarle a Maxine la relación entre Ginny y Marcus. Más tarde, en el trabajo, Ginny recibe la visita de Gabriel, quien le revela que está investigando a su madre bajo la sospecha del homicidio de Kenny, mostrándole una planta de acónito. Al verla, la chica recuerda que hace tiempo Georgia le hizo un batido a Kenny con esa planta, pero prefiere no revelarle nada al detective, expresando que su madre no es alguien peligrosa. Cuando regresa a casa, Ginny encuentra a su madre lista para irse a las elecciones de Wellsbury. La chica aprovecha esto para recoger sus cosas y huir lejos de Georgia junto a Austin. Al salir de la casa se topa con Marcus, quien le pide disculpas por las cosas que dijo, confesándole que la ama. Tras eso, Ginny y Austin se dirigen al jardín, donde desplantan el acónito de su madre y luego lo reducen a cenizas en la chimenea. Segundos después, Ginny se roba la moto de Marcus, con la que huye de la ciudad junto a su hermano. Por la noche, en las elecciones se comunican los resultados, declarando a Paul como alcalde reelecto de Wellsbury. Al mismo tiempo, Cynthia regresa a su casa triste por perder las elecciones, saludando a su hijo y esposo, revelándonos que este sufre una delicada enfermedad que lo obliga a estar conectado a un aparato médico. De vuelta en el evento público, mientras Paul recita un discurso en el escenario, Georgia se encuentra con Gabriel, a quien le confiesa que robó el cuerpo de Kenny y lo redujo a cenizas. Tras eso, la mujer se sube al escenario con su prometido, celebrando su triunfo. Segundos después, Gabriel recibe una llamada de uno de sus informantes, quien le revela que Georgia estuvo casada con un tal Anthony, que desapareció semanas después de contraer matrimonio. Por otro lado, vemos a Ginny saliendo de Wellsbury junto a Austin, dirigiéndose al departamento de Zion en Boston. Y así termina la primera temporada de esta serie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.